Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez y bueno, en este día queremos nuevamente conversar con nuestros hermanos de Monroe, Luisiana. Y saludamos entonces ahora a nuestros hermanos Scott Caldwell y Esteban Valle. Hermanos, buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. Estamos sobre un tema interesante que es un panorama de contemplamos Génesis y llegamos también a la redención en Jesús. So we're talking about Genesis and we're talking about redemption through Jesus. Ahora tenemos una pregunta So y we have a es, question. ¿cómo estaba en el presupuesto de Dios que el hombre iba a fallar, puesto que le da la opción en el Edén de no tomar del fruto del árbol de la vida? Y eso sugiere que el hombre iba a ser bendecido con una voluntad, con un albedrío. So how can we talk, or what do you have to say? Was it in God's budget, in God's mind, that the human beings were going to disobey Him when He gives them a strict order? Do not eat from the fruit of this tree. Mhm. Was he assuming that they had free will? Did he know that they were going to disobey Him? And does that contradict Him? I would say, yes, he did know all of that. Sí, Dios sabía todo eso. God didn't create robots or angels to represent his image. He created humans. Dios no creó ni a robots ni a ángeles para que representaran su imagen. Dios creó a humanos. Flesh and blood humans who have attitude, hormones. Seres humanos de carne y hueso que tenían necesidades y de pronto con niveles de azúcar, con hormonas. So here we have people who have free will and have strong personal desires as well. Tenemos gente, aquí estamos hablando, and we're talking about Adam and Eve. Correct. Estamos hablando de Adán y Eva, gente con personalidades diferentes, únicas, pero también con personalidades fuertes. So why did God create flesh and blood humans who have free will to represent his image instead of angels or robots? That'd be a good question. Entonces, una pregunta mejor sería, ¿por qué Dios no hizo a Adán y Eva, no lo hizo robots, no lo hizo ángeles para que representaran su imagen? Well, the answer would seem to be the same as humans who have children in their own image they love and they hope will love them in return. Y lo que yo les invito es que consideren la posibilidad de ustedes mismos como padres y madres. Cuando nosotros como seres humanos tenemos hijos, nos deleitamos en ellos y podríamos decir que están hechos a nuestra imagen y semejanza. God wants freely given love from humans who want to represent his image, who could choose to do the opposite. Entonces Dios quiere que estos seres humanos, que nosotros que le representamos, le demos libremente nuestro amor. Que si le vamos a obedecer, lo hagamos de manera libre, no de una manera coercitiva. The moment you create humans with free will and strong desires, you know what's going to happen. Many are going to choose to serve themselves instead of God. Entonces, desde el momento que creas seres humanos con libre albedrío, que tienen decisiones propias, es probable que te vayan a desobedecer. God understood all this from the beginning. Y Dios entendía perfectamente esto desde el comienzo. And his plan of how he would reach out in love to redeem humanity was understood from the beginning. Y Dios también sabía, Dios también tenía un plan, conociendo la naturaleza humana, de cómo iba a alcanzar al hombre y a la mujer, a la humanidad, para su redención. God was willing to work through many people who don't love him and don't want to represent his image to find those who do want to truly love him. Y hasta el día de hoy Dios trabaja con hombres y mujeres que no necesariamente le van a obedecer, que no necesariamente quieren hacer su voluntad, pero esperando entre ellos encontrar aquellos que de manera libre, de manera espontánea, sí le van a obedecer y sí le van a amar. Through the gospel, God makes an offer of grace, inviting all people back to a relationship with him and to represent his image. Y a través del evangelio, Dios le da esas buenas nuevas al hombre y a la mujer diciendo, vuelvan a mí. Se presenta un pequeño conflicto y es el de la soberanía de Dios y por otro lado está el libre albedrío del hombre.
So it Um, seems like we have a conflict between God's sovereignty and el libre albedrío, ¿verdad? sí. Human and man's free will. Esto ha hecho que algunos traten de resolver ese pequeño conflicto a través de posturas calvinistas, por ejemplo, en So donde el some hombre of them dice, find more comfort using Calvinist positions o en- arminianos, ¿no? o arminianas, en donde el Or hombre dice, Arminian positions. entonces el uno dice que el hombre está sido creado para ser salvo, pero no todos, algunos no más, So y from one otros para ser perspective, condenados. they said, okay, una perspectiva te dice que el hombre ha sido creado para ser salvo, pero no todos van a ser salvos, ¿verdad? Sí, es el Ese es el calvinismo. calvinismo, ¿no? So, Ya, so sí, Calvin will tell you, okay, or Calvinist, some are going to be saved, some are going to be condemned. Sí. Jesús extiende la invitación a todos los But hombres. Jesus extends this invitation to all men and women. ¿Cómo usa Dios esa soberanía en el Evangelio y cómo el hombre usa su libre albedrío al obedecer el Evangelio? So, what can we say about God's sovereignty, about the gospel, and how does men and women use their free will to obey or disobey? Well, God surely does give humans free will. Empecemos por esto. No tenemos duda de que Dios otorga libre albedrío al ser humano. So, through the gospel, God makes an offer to all people, but it does require the personal choice to accept that offer. Entonces, hay una oferta de parte de Dios y te dice, aquí está el Evangelio, aquí están las buenas nuevas de salvación. Del hombre y de la mujer depende del ser humano obedecer a esto. God's sovereignty and human free will do not really conflict one another. They just may appear to in our limited human minds. En nuestras mentes humanas finitas, aparentemente la soberanía de Dios entra en conflicto con el libre albedrío del ser humano, pero esto no es necesariamente así. There are many things about God and his power and sovereignty we cannot fully comprehend because we're but humans. Somos humanos y debemos de aceptar que no Ujú. conocemos la mente de Dios 100%, cómo Ujú. actúa nuestra dinámica o nuestra relación dinámica con Él. Now, God himself understands the end from the beginning. Dios ciertamente sabe cuál es el fin de esta historia desde el inicio, ¿no? He knows who will respond to the gospel, who will become a follower of Christ. Sí, Dios sabe Ujú. quién va a obedecer al Evangelio, quién se va a convertir en un seguidor de Jesucristo, But he does not determine certain people will go to heaven even if they don't want to, and certain people cannot even if they do want to. y en el plan de Dios no está, ok, estos van a ser salvos aunque ellos no quieran, y estos van a ser condenados aunque ellos no quieran ser condenados. Sometimes I think we confuse God's work with our work. Nosotros confundimos, dice el hermano Scott, en mi opinión, el trabajo de Dios con nuestro propio trabajo. God is sovereign and rules the world, but we do not. Y es tan fácil como esto. Dios es soberano, Él maneja el mundo, Él controla el mundo, y nosotros no. He has told us our job is to go preach the gospel to every creature, and he who believes and is baptized will be saved. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es ir y hacer discípulos, predicar las buenas nuevas, compartir que hay una posibilidad de nuevo nacimiento con Jesús. We're not supposed to see if we can figure out who we think God's chosen to save. We're supposed to share the gospel, and all those who have the heart to want to respond will respond. Entonces, no es nuestro trabajo decir, yo creo que Dios, en el plan de Dios no está que fulano de tal o que este no sea salvo. Quizás porque no me cae bien, ese es yo añado esa salsa, sino que mi trabajo es compartir las buenas nuevas de salvación, esperando que algún corazón sea compungido. Dentro de esa dinámica del Evangelio, algunos creyentes están en crisis porque no tienen esperanza. Creyentes. So, with this dynamic of in the gospel dynamic, some believers have fallen astray or they feel like they are hopeless. Algunos viven desanimados, otros frustrados, otros con melancolía, Y porque no estamos logran hablando de superar, creyentes, hermano. de creyentes, sí, porque no We're logran a talking veces superar some are full of depression, melancholy,
some feel hopeless. porque no logran superar ciertas inclinaciones o pensamientos y se sienten desechados por Dios. They feel stuck because they cannot go beyond some of their addictions, some of their relapses, and they feel that they are falling from God's grace. ¿Qué palabra podemos dar a esos hermanos que están en medio de esa situación ahora? Can you give them any hope? Well, God knows the difference in angels and robots and humans. Empecemos, el hermano vuelve siempre a esto. No olvidemos que Dios sabe la diferencia entre robots, ángeles y humanos. I'm quite encouraged that Christ, as a human, experienced the struggles we experience as humans, and he understands. Si a mí me da aliento, yo se los quiero pasar a ustedes. Nadie puede empatizar, simpatizar con nosotros más que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que lidió con estas dificultades, que lidió con lo que cualquier cristiano, cualquier ser humano está lidiando el día de hoy. These bodies we have are still affected by the curse of sin. The body's not been resurrected and redeemed and transformed yet. Vivimos en un cuerpo que no ha sido perfeccionado como el de nuestro Señor Jesucristo, porque todavía estamos vivos. No es un cuerpo que ha sido resucitado. Entonces, estamos sujetos a pasiones. The Bible never attacks and condemns Christians for having sinful desires and passions. Entonces, no es pecado la tendencia natural al pecado. Creo que en algunas veces se llama concupiscencia, porque ese es casi el estado natural del hombre. Over and over again in the New Testament, Christians are told, you still have sinful desires and passions. En el Nuevo Testamento lo vemos una y otra vez, de que dice, ustedes tienen estos deseos pecaminosos, ustedes tienen esta naturaleza caída. That does not reject you from being a faithful follower of Christ. Eso no quiere decir, eso no te quita de que tú estás hecho para ser un seguidor fiel de Jesucristo. It's part of living in a body and a world cursed by sin. Tenemos que recordar que estamos en un cuerpo y en un mundo que todavía está bajo la maldición del pecado. What we are told is to be faithful to Christ, we need to strive to resist and say no to our sinful desires. Entonces, ahora hay una cosa que te dice, bueno, solo porque vivas en este cuerpo, en esta vasija de barro, en este mundo caído, no es de que, ay, no puedo hacer nada. No, estás equipado para decir no y estás equipado para algo mejor que esto. Submitting to Christ as Lord means we're going to strive to follow his teaching and commands and repent if we get off track. Entonces, ¿qué significa someterme a la soberanía de Dios? De que empieza el viejo hombre, la vieja mujer a morir y ahora me someto a su voluntad y le digo, como en el Padre Nuestro, hágase en mí tu voluntad, ¿no? That's the definition of walking in the light for a Christian. Esa es la definición de caminar en la luz para un cristiano. Walking in the darkness is when you don't care about Christ's teaching. You're just going to live to follow your sinful desires and you refuse to repent. Caminar en las tinieblas, inclusive para el cristiano, significa, podemos ir a la iglesia los domingos, esta es mi salsa, esto es lo que yo añado, pero nuestro vivir o en secreto o en público, estamos rechazando lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y hacemos lo que nosotros queremos como cristianos. Christ died to save sinful humans, and that's exactly what he does. Entonces, I'm sorry. Christ died to save sinful humans, and that's exactly what he does accomplish. ¿Por quién murió Jesús? Por los perdidos, por los pecadores. Y esa misión fue acometida o fue cumplida. In this life, following Christ, there's somewhat of a war as our commitment to Christ is fighting against sinful desires of our bodies in this world. Y como cristianos recordemos que estamos en una batalla, esto es una guerra. No solamente estamos luchando contra el maligno, contra Satanás, sino contra nosotros mismos. We'll experience that battle to some degree till we die. Y vamos a experimentar esta batalla hasta el último día que vivamos. Christ understands all this. Y Cristo nos entiende bien. So the definition of a faithful Christian is not a perfect person who's perfect and never makes a mistake. Un cristiano no es alguien que es perfecto y que no comete errores. Esa no es la definición del cristiano. So a faithful Christian is a person who sincerely strives to follow Christ's commands and live for him and repents when they get off track. Entonces, un cristiano verdadero es aquel que cuando se sale del camino, se arrepiente y sigue luchando.
Como eso es lo que es ser cristiano. Podríamos decir entonces que cuando el creyente cede su voluntad, cuando muere a ese viejo hombre, cuando dice que Cristo vive en él, entonces entra en el carril de la soberanía de Dios. So when we read that Jesus lives within us, we are under God's sovereignty. He's ruling over us. Correct? Correct. Sí, correcto. No vale la pena entonces que los creyentes estemos tan preocupados por lo que pasa alrededor nuestro, con las guerras, con los temas climáticos, distraídos en discusiones que son estériles, si no se enfoca más bien en vivir la propia redención. So it gives very little reward for us to participate in political discussions, to be worried about current world affairs, when we are more concerned, or we should be concerned about reflecting God in our lives. Our goal is to control ourselves to serve Christ and to represent him in this world. Creo que no olvidemos que nuestra meta como cristiano es ser representantes de Dios, ser representantes de Cristo en esta tierra. We want to be salt and light in the world and stand up and represent for what's right. Entonces somos luz y sal de la tierra, que eso no se nos olvide. We surely want to pray for our leaders. They need prayer. Sí, vamos a orar por nuestros líderes políticos, por nuestros presidentes, por los que nos representan, sí vamos a hacerlo. When we can, we'd rather vote for those who seem to better represent God's ideals. Y lo ideal es quizás votar o elegir a aquellos que nosotros creemos que van a representar a Dios. But our focus must be living for Christ and sharing the good news of Christ. Pero nuestro enfoque es vivir para Cristo, representar para Cristo, mostrarnos nosotros como Cristo para quienes nos están viendo. Politicians can't save the world, only Christ can. Los políticos no están para salvar al mundo. Jesús, esa es la labor de Jesús. No leader or president is the savior. Christ is the savior. Ningún líder, por muy, y podemos usar el término mesiánico, por muy carismático, mesiánico que sea, él no va a salvar el mundo. Esa labor le pertenece a Cristo. God only has one holy nation. That's all people around the world who have a relationship with him. Entonces, Dios solo tiene una nación santa, un pueblo escogido. Esos somos todos los creyentes alrededor del mundo. Ok, hermano Scott, unas palabras finales para aquella audiencia que anhela restaurar su relación con Dios. Please give us final words for our audience, those who are struggling to restore their relationship with God. Well, the great story of the prodigal son tells us how God's always reaching out to bring us back to a relationship with him. Creo que la historia que nosotros conocemos como hijo pródigo, pero en Oriente le llaman el padre que corre, el padre que sale a buscar. No se nos olvide esa historia. We should never think that our sin is so great or so terrible that God will not accept us back. Nunca creamos que nuestro pecado es tan grande, que nuestras adicciones, aún como cristianos, son tan grandes que Dios no nos puede alcanzar donde estamos y salvarnos. Christ has already taken care of sin at the cross. Ya Cristo pagó por nuestros pecados y resolvió el asunto, el problema del pecado en la cruz. Anybody can participate in what he accomplished by being connected to him through faith and trust and obedience. Entonces, con fe, con confianza, con obediencia, acerquémonos a Jesús. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ese es el mejor lugar donde podemos estar. Even a Christian who's gotten off track in life can be restored. Especialmente aquellos cristianos que se han alejado de Dios, no crean que no están en el plan de Dios, no crean que pueden ser restaurados. If we've gotten off track, we need to repent our sins, confess it, Ahora, lo mejor de esto, arrepintámonos y confesemos nuestros pecados. recommit ourselves to follow Christ as Lord, Y hagamos el esfuerzo para reconciliarnos, hacer un nuevo compromiso de seguir a Jesús. accept Christ's forgiveness, and go forward with his help doing better. Aceptemos que no tenemos ese poder si no fuera de Dios y que vamos a mejorar no por nuestros propios méritos, sino por los de Él.
We begin following Christ as sinners saved by grace. We're still sinners saved by grace. That's as good as it gets. That's as good as it needs to get. Somos, la frase, esta es mi traducción, de pecador arrepentido, prefiere el hermano decir, somos salvados por gracia, pero estamos todavía sujetos a las tentaciones y pecamos. No se va a mejorar así mientras estemos en este cuerpo, pero hay que ver que es más el que lucha por nosotros. Gracias por estar hoy con el programa de Aceite y Vino, hermano Scott, hermano Esteban. Thank you very much, Brother Scott, for being always in this program, Aceite y Vino, oil and wine for the wounded soul. Well, thank you for having us here. Gracias, hermano Bueno. Ricardo, por tenernos acá. Y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor. So as we leave today, let's rejoice in the Lord. Amen. Amén. Esté bien. Bye. Hasta luego. Bendiciones, hermanos. Hey, bye.